Hola mis amigos, y hoy como ven no estoy grabando desde el mejor lugar. Estoy en una sala de recuperación, recuperándome de una operación de emergencia en un hospital. Así que les pido disculpas si mi estado de ánimo no es el mejor hoy, pero no quería perder esta oportunidad para enseñarles cómo es un hospital en Marruecos, un país de África. Totalmente diferente a lo que había estudiado en los libros. Cuando hablábamos de países africanos los asociábamos todos de la misma manera y creíamos que estaban muy subdesarrollados. Y créeme que cuando supe que tenía que someterme a una operación me puse un poquito nerviosa. Sin embargo, he quedado maravillada con la calidad de los médicos y con las condiciones de este hospital. Así que si sientes curiosidad por saber cómo es realmente un hospital en África, te invito a que me acompañes. Aquí vamos a hablar con total transparencia. No digo ni que en todos los países de África los hospitales sean iguales, ni que todos los hospitales de Marruecos tengan las mismas condiciones. Esto es un hospital privado, también los hay públicos, que supongo que el servicio sea diferente. Pero esto que les estoy mostrando aquí es una habitación de las que cubre el seguro. En mi caso yo quise pagar un poquito más porque me pareció un precio bastante razonable por estar sola en la habitación y evitarme la molestia de tener a alguien levantándose de noche, encendiendo la luz. Y además el familiar puede ocupar la otra cama. Pero se tiene la opción de que el seguro cubra todo el gasto y lo único que tienes que hacer es compartir la habitación con otra persona. Ojo, con otra persona, no con 20 personas más, ni mucho menos. Y a mí me ha parecido interesante llevarles este video porque esta situación me ha hecho reflexionar muchísimo. No digo que a usted le pase lo mismo, pero a mí sí. Y estoy hablando desde mi experiencia. Antes de salir de Cuba me consideraba una persona con mucha preparación, y hasta ahora pude ver todas las limitaciones culturales que tenía. Había aprendido a ver todo blanco o negro, sin apenas distinguir los grises. Por eso te pido que me acompañes en este video para darte algunos datos curiosos sobre Marruecos, un país africano que quizás usted tampoco conocía. No podemos perder de vista que Marruecos alcanzó su independencia en fecha tan reciente como 1956. Fíjense bien en esta fecha, 1956, después de estar bajo el protectorado español y francés desde 1912. Y una vez alcanzada su independencia, fíjense que son alrededor de 66 años. Es increíble el desarrollo económico, sobre todo económico, que Marruecos ha logrado alcanzar en apenas 66 años. Y cuando estamos hablando de desarrollo económico, es en todos los sentidos. Marruecos tiene un sistema diferente a la gran mayoría de los países. En Marruecos existe una monarquía constitucional, es decir, que quien gobierna el país es un rey, no es una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. Esto quiere decir de que aunque hay un rey, que es la figura que gobierna el país, hay también una cámara electa por el pueblo que tiene el poder legislativo. Es decir, que aunque es una monarquía, hay división de poderes. Y ya les digo, he quedado impresionada por el desarrollo, sobre todo económico, que hay aquí en Marruecos. Miren, aquí les estoy enseñando una suite de las que muchas personas con dinero se pagan. Tiene balcón y todas las condiciones para que la familia se quede, haga su té, su café. Es verdad que existen diferencias y usted paga según sus posibilidades. Pero les voy a confesar algo, yo no me sentí mal por no pagar una suite, para nada. Primero porque no lo considero necesario y segunda porque no por ello me sentí menos atendida ni inconfortable. La vida es así, siempre van a existir diferencias. Usted lucha por lograr un poquito más cada día y alégrese por el que le va mejor. Dios sabe lo que usted necesita. No pude grabar dentro del salón ni en otros espacios restringidos, por razones obvias, ¿no? Pero creo que usted, con ver estas habitaciones, estos pasillos, los baños, ya se podrá llevar una idea de la calidad de este hospital. No solamente es la comodidad, la limpieza que hay en este hospital, sino también la tecnología. Antes de mi operación me hicieron 2 tomografías axial computarizadas con equipo de punta y mi operación, que en algún otro contexto pudo haber sido una operación abdomen abierto, porque fue una operación ginecológica, donde me hubiera demorado 3 meses para recuperarme, pues la operación fue por mínimo acceso, la paroscopía, con toda la tecnología al nivel del primer mundo. 4 aberturas, 4 orificios pequeñitos. Ya el segundo día yo estaba caminando, levantándome por mí misma, y al cuarto día ya estaba en un centro comercial totalmente o prácticamente recuperada. Y a los 15 días, aproximadamente 2 semanas, 14, 15 días, pues pude volver a mi vida normal. Es increíble, ¿no? Cómo ha evolucionado el mundo en los últimos años.
totalmente increíble. Salí de este hospital con el firme propósito de que el 2023 sea un año mejor para todos. Si quieres seguir descubriendo cosas que quizás no te hayan contado de este hermoso país de África, suscríbete a mi canal. No te va a llevar mucho tiempo. Y si te ha gustado este video, sea amable y regálame tu like. Nos vemos en el próximo video.